Si os parece, vamos a empezar, ¿vale? Lo primero de todo, hoy empieza de facto y de hecho los miércoles yocos en sí, y no podíamos empezar de la mejor manera. Tengo que deciros también que, y tengo que daros las gracias por la respuesta que estamos teniendo de vuestra participación. Esto solo augura pues cosas guapas y cosas buenas, y vamos a hacer lo posible y vamos a trabajar lo posible para que sea así, ¿no? La idea de hoy, como ya os conté el día que nos vimos, es que trabajemos en sesiones ordinarias, en el sentido más literal del término, no en el sentido peyorativo, lógicamente, y unas sesiones extraordinarias que serán más o menos una al mes, en las que tendremos aquí a algún autor o alguna autora o el editor o editora del libro que vayamos a leer, y no podíamos empezar de la mejor manera que empezar con Horda, la última novela de Ricardo, con la idea de que cuando el autor o la autora venga, pues aprovechemos el encuentro con él, en este caso con Ricardo, para plantearle todas las cosas que generaron la lectura del libro, y podamos charlar pues sobre las cosas concretas de Horda y todo aquello que pueda derivar. Y luego en las sesiones, como digo, ordinarias, que tendremos la primera dentro de poco, pues trabajaremos ya en el grupo que se apunta a ese taller, pues todo lo que hemos hablado, y también os iré haciendo unas propuestas de escritura. Utilizaré el canal del grupo de WhatsApp que tenemos del taller. Y vamos a empezar de una manera un poco anómala, porque la siguiente sesión, que es el 19, vamos a recibir la visita de la siguiente escritora, de manera que a partir del 19 de octubre tendremos ya 3 seguidas en las que ya nos reuniremos nosotros a trabajar las lecturas que hemos tenido, tanto la de Ricardo como la siguiente que vamos a tener, pues lo anunciaré al final, y os diré cuándo podéis coger el libro. Y entonces pues iremos trabajando de aquí al final del año en ya las sesiones ordinarias, preparando la siguiente visita, que será en enero. O sea, la idea era que la próxima sesión, el día 19, fuese una sesión ordinaria, pero quien va a venir, pues le encaja mejor poder venir ya. Entonces vamos a tener siempre cintura y ser flexibles para que lo mejor que pueda ocurrir en el taller pase, ¿no? Y una de las mejores cosas es que pueda estar con nosotros pues aquellos autores y autoras que vamos a leer, como el caso de Ricardo, ¿no? Bueno, en el caso de Ricardo, bueno, por aquella cuestión de que hay que ser cortés y hay que ser educado, y sobre todo en el caso de Ricardo, quiero ser y lo soy cariñoso. Todos de alguna manera saben de la trayectoria de Ricardo. Desde que publicó La Ofensa, pues sus libros nos vienen acompañando: El Sistema, El Corrector, Homo Lubitz, la Ofensa, hasta Horda, ¿no? Para mí, además, por amistad, podría decir así, que tenemos, y pues es un día especialmente bonito el de hoy. Empezar una actividad como esta con Ricardo, pues me parecía lo suyo, y si queréis podemos ya empezar de alguna manera y aprovechar y hablar de libros y de literatura y de Horda, ¿no? Es decir, yo siempre traigo aquí un guión de asuntos a los que se me puede poner encima de la mesa, pero lo importante de esta actividad de los miércoles es aprovechar tanto quienes estáis en el taller como quienes venís de manera espontánea, porque son sesiones obviamente abiertas y queremos que sean así, a comentarle a Ricardo cosas sobre el libro que habéis leído y sobre lo que se os ocurra. Yo, si quieres, Ricardo, decir antes algo antes de preguntarte lo que sea, pues... Buenas. Oye, ahora no hay nada. Sí. No veía, yo que no veía el pintor rojo. No sé. Nada, bueno, yo decir lo que digo siempre cuando vengo a la que ya es mi segunda
segunda, tercera o cuarta casa, porque en los últimos años cada temporada paso 3 o 4 veces por Mieres y siempre vengo a lo mismo, ¿no? A ver a Eva, a Miguel y a Pedrín y a estar con los lectores y los habituales de la locura, que bueno, me parece una aventura que ya se va consolidando y a la cual esta iniciativa que Fernando empuja desde sus 30 años de experiencia como inductor a la lectura y a la escritura, pues bueno, me parece un matrimonio, creo que estaban condenados a encontrarse de alguna manera, ¿no? Miguel y Fernando, y me alegro mucho de ser el primer escritor que pasa por aquí como dice Fernando, bueno, a ponerme a vuestra disposición, más que para hablar yo del libro, que me lo sé ya y iba a decir pocos secretos tiene para mí, no, lo sigue teniendo, pero lo sigue teniendo siempre. Los que voy descubriendo es a través de las intervenciones de los lectores, que al fin y al cabo son ya los propietarios del libro, ¿no? Yo siempre digo, y no es una brutal, no es una cosa que se diga por... En el momento que la obra sale de las manos del autor, de alguna manera ya no le pertenece, ¿no? Entra un sistema mucho más amplio, más democrático, e interpela a otras conciencias, a otras sensibilidades, a otras inteligencias, a otras emociones, y son esas inteligencias y emociones las que tienen que hacer suyo el libro para, bueno, mirarlo o para rechazarlo, pero al menos siempre para establecer un diálogo, ¿no? Y bueno, claro que tenemos hoy la suerte de que el autor del libro está aquí en carne y hueso, pues yo creo que debemos aprovechar esta horina y media que tengamos para, en la medida de lo posible, satisfacer vuestras inquietudes, ¿no? Así que la palabra es Bueno, si no lo veis antes, lo digo ahora. Quiero agradecer especialmente a Ricardo el esfuerzo por venir, ¿no? Porque todos tenemos muchas cosas que hacer, las vidas de todos pues, son vidas con muchos estantes que hay que rellenar y bueno, siempre que le he llamado siempre me ha dicho que sí y eso es de agradecer. Bueno, no sé si alguien ya quiere comentarle algo a Ricardo, si no, mientras lo pensáis, yo puedo plantear una primera cuestión. Tiene que ver bastante con la cocina de la escritura, pero bueno, aprovechando que estamos que lo que empieza hoy es un taller que de vez en cuando va a abrir las puertas a toda la gente que quiera venir con motivo de la visita del autor o autora que leamos. Prácticamente o sin prácticamente, toda la obra de Ricardo está escrita con un tipo de narrador, no voy a decir muy concreto, pero que tiene ciertas características, ¿no? Es decir, lo voy a decir de otra manera. Muchas veces en los talleres de escritura hemos llegado a la conclusión, que no es difícil llegar a esa conclusión porque es muy evidente, aunque a veces se olvida, pero no solo la literatura, sino diría yo que en la vida incluso, que quien cuenta la historia es algo muy importante, ¿no? Quien cuenta la historia. Ricardo es un autor muy fiel, pero no por una fidelidad, creo yo, irracional, sino que tiene que ver con su manera de entender la escritura, a ese narrador en tercera persona. Es muy raro, es un caso que recurra a la primera persona. Y sí que me gustaría poner sobre la mesa esta cuestión, ¿no?, de ese narrador, porque es verdad que luego, si bajas y te sumerges en los matices de los narradores, esa tercera persona es muy compleja, hay muchos grados, ¿no? Hay terceras personas más intervencionistas, las hay menos. Entonces, siempre me parece muy interesante la relación, si hay la oportunidad de escuchar o de leer, que tiene el escritor con la elección de algo así, ¿no? Es decir, imagino que cada libro te lo estará diciendo. Sí, cada libro obviamente demanda la voz que lo narre, ¿no? Que lo gestione, que lo manifieste. Pero como tú bien dices, es cierto que en mi caso, pues esa voz prácticamente viene dada de fábrica. Es decir, no está necesariamente ligada, que podría ser una respuesta que dan algunos autores al tema del libro. Hay autores que te podrían decir, bueno, pues a lo mejor si escribo un libro sobre la intimidad, pues
pues voy a acudir a una voz en primera persona, mientras que si escribo un libro sobre, pues no sé, un libro que pretende ser un retrato de época, pues acudo a un narrador omnisciente. No, en mi caso casi siempre, salvo efectivamente no entres fácilmente en esa noche quieta, por una razón evidente, es un libro sobre mi padre y no es una novela. Exigía un narrador en primera persona. Algunos relatos que están escritos en primera persona. Y quizás dentro de alguna novela, ahora mismo debería hacer memoria, alguna caída, digamos, o algún préstamo hacia la primera persona, siempre he acudido a este narrador en tercera persona para plasmar mis intereses. ¿Por qué? Bueno, creo que porque en mí late siempre un interés, vamos a llamarlo así, notarial, ¿no? Casi forense a veces, por lo que la literatura puede aspirar a ser, ¿no? Y me parece que la tercera persona en ese sentido otorga una distancia con respecto al material que trata que, bueno, me resulta atractiva a la hora de escribir. Estoy pensando que El corrector es un libro escrito en primera persona. Esa tercera persona otorga de alguna manera una armadura que quizás la primera persona te roba, la primera persona te expone más. Creo que es más dada a generar en el lector filias y fobias. Las primeras personas son más invasivas también. Y en ese sentido, creo que el lector antes toma una decisión respecto a la primera persona, ¿no? Antes le parece antipático esa primera persona. No sé si lo hago de un modo consciente, y es ahí donde voy, ¿no? Porque no creo que haya por mi parte como autor una reflexión previa de decir, bueno, este libro voy a hacerlo en tercera persona, o este libro no. La escritura comienza, casi siempre, si no siempre a ciegas, que es como escribe un autor, pero ya desde la primera frase, de alguna manera, se impone esa voz narrativa sin ningún tipo de impostura. Del mismo modo, insisto que, por ejemplo, cuando escribí el libro sobre mi padre, se me impuso el yo en la primera frase, ¿no? Aquella frase de mi padre murió. Obviamente aquello no se podía narrar con una voz en tercera persona, ¿no? Una voz que no, era lo que demandaba el libro, en este caso era un ejercicio de decir yo desde la primera línea. Aunque fíjate, al mismo tiempo, la gran pelea que yo tuve con ese libro fue precisamente que esa primera persona, aún así, lograra tener algo de esa voz forense, de esa voz notarial, de esa voz de archivero casi, ¿no? Yo no tuve ocasión de hablar de ese libro contigo, además no tuve tampoco en ese sentido la oportunidad de escribir sobre él. Y sí que en aquel momento me hubiese gustado, bueno, hoy estamos con Horda y vamos a Horda, me hubiese gustado preguntarte unas cuantas cosas, ¿no? Es decir, el viaje hasta ahí está claro, era una deuda, tú lo explicas muy bien en el libro, pero más en cuestiones formales, ¿no? Pero mira, ahora que dices esto, el narrador de Horda, que, bueno, cuando escribí sobre él, claro, no puedo siempre todo porque es el espacio que tienes, es un narrador que responde a lo que estás diciendo ahora, pero hay a ratos, parece que está especialmente concernido por lo que está contando, ¿no? Sí, por eso el inciso que tú hacías, a veces pensamos que los narradores en tercera persona son voces completamente asépticas, ¿no? Son voces, efectivamente, que no participan, no les importa y no juzgan lo que están narrando, pero obviamente no es así. Entre otras cosas porque el narrador en tercera persona también se ha ido reformulando a lo largo de la historia, ¿no? No es lo mismo el narrador seguramente de la novela decimonónica, que es más un ojo que todo lo ve, y que el narrador en tercera persona de la literatura después de Joyce. Después de Joyce, después de Ulises, la literatura entra en una crisis que también afecta a las voces narrativas. No solo afecta a los modos de narrar, a lo que se narra, sino también a cómo se narra. Estoy pensando en la tercera persona de Miss Dalloway, que parece una primera. Por ejemplo, que es un libro que está en ese momento eje de crisis de la literatura, ¿no? Años 10, 20 del siglo XX, donde todo está en ebullición
y está en ebullición y en duda la propia idea de literatura, ¿no? Y obviamente eso genera máxima, perdona, y aquí algún último inciso que quizás nos ponga ya en la línea del tema de la novela. Vuelvo a decir que este narrador en tercera persona es aún así, aunque sea un narrador en tercera persona, tiene que ser peculiar cuando el tema de la novela es el lenguaje. ¿Cómo no va a estar concernido si es su propio discurso lo que está en juego, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque es que no quiero estar yo aquí chupando balón. ¿Alguien le quiere comentar algo a Ricardo? Bueno, seguimos, mientras lo pensáis, ¿vale? Efectivamente, el narrador de Horda escribe y a la vez tiene el lenguaje como asunto, es decir, hay una especie de proyección ahí con respecto a lo que está contando, ¿no? Se da una feliz paradoja, digo feliz desde el punto de vista del lector, no desde el punto de vista de la historia. Un asunto que a ti te lo saca mucho y que es el tema de... es que vais a condenar a Ricardo a ser un escritor de distopías, es un escritor de novelas, como si fuera Ricardo el especialista en distopías. Bueno, yo creo que el término distopía, primero, como todos los términos que se utilizan, está ligado a un contexto histórico. En este caso, no tanto al contexto histórico de las propias distopías, sino al contexto histórico en que la distopía se ha puesto de moda. Sí. Se ha puesto de moda hablar de lo distópico, quizás entre otras razones porque es cierto que en la tradición de la literatura española, frente a otras tradiciones como la anglosajona o la rusa, o, en fin, la distopía era un subgénero narrativo poco frecuente, ¿no? Pero bueno, más allá de la etiqueta, más allá del adjetivo que le pongamos a una novela, hay una frase de un escritor que a mí siempre he admirado mucho, un escritor norteamericano que se llamaba L. Doctorow. L. Doctorow tiene una novela maravillosa que se llama La Gran Marcha. Es una de las grandes novelas que se ha escrito sobre la Guerra Civil Americana, ¿no? Y él decía en una entrevista que el adjetivo histórico que le habían adjudicado como autor de novelas a él le importaba mucho menos que el sustantivo novelista, ¿no? Que fundamentalmente era un novelista que a veces hacía novela histórica, otras veces hacía novela detectivesca, otras veces hacía novela negra. Bueno, yo soy un narrador, fundamentalmente, y mi nutriente y mi instrumento de trabajo es la narrativa, en el sentido más amplio del término, ¿no? Las fortalezas y las debilidades también que la narrativa impone. Y algunas de mis novelas últimamente puedan bordear, a veces abiertamente entrar o coquetear con el término distópico, bueno, lo asumo, como otros momentos he tenido que asumir la etiqueta de novelista normal o en fin. Creo que lo importante es hacerse la pregunta de por qué el género distópico o el subgénero distópico tiene presencia en la literatura española ahora. Esa creo que es la pregunta importante. Y yo creo que si la distopía está presente en la obra de muchos narradores entre los 30 y los 80 años en lengua española ahora, es porque los narradores percibimos que el subgénero de la distopía nos permite hablar de cosas que están sucediendo en nosotros. Yo creo que la distopía lo que transmite, lo que traslada al lector, lo que traslada en definitiva a la sociedad, es que hay un malestar más o menos difuso, más o menos identificable, más o menos caracterizable. Hay un malestar en las sociedades contemporáneas que encuentran en la distopía un buen elemento de traducción. Y creo que eso es importante. Creo que eso es con lo que debemos quedar, ¿no? Que luego sea una etiqueta formal, incluso sea una etiqueta que se puede utilizar en las librerías o tal, para encajar, o en los medios de comunicación para encajar a un autor.
creo que eso es secundario. Lo importante, la pregunta que debemos hacernos es por qué abundan últimamente narraciones donde se presentan modelos de sociedad dramáticos, hostiles, oscuros, e incluso muchas novelas que fantasean o proyectan la idea de un posible final del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué la distopía está? Bueno, porque obviamente hay motivos seguramente para estar. Y eso, y acabo ya cerrando esta intervención, me permite una segunda parte que creo que es interesante reseñar. Creo que las distopías siempre tienen al menos un pie en la realidad, si no los dos. Es decir, la distopía no es un género que flote en la pura imaginación del escritor. Del mismo modo que Un mundo feliz, o que 1984, o que Nosotros, las grandes distopías de la primera mitad del siglo XX, encarnaban sucesos históricos, pues las distopías que hoy estamos proponiendo los autores de las primeras décadas del XXI encarnan sucesos que están sucediendo o que hay mimbres en la realidad para que sucedan. Y Horda, más allá de lo que está diciendo, pone el lenguaje en el centro de la novela. Yo cuando empecé a leerla y según la iba leyendo, como lector, agradecía mucho esa decisión tuya, porque las numerosas dimensiones que podemos hablar hoy aquí, que se puede captar de ese deterioro del lenguaje, dimensión política, social, a mí me preocupaba especialmente una, que puede ser una consecuencia o un síntoma de las que acabo de decir, que es la pérdida de importancia del lenguaje, precisamente en los que tienen como oficio escribir. Una escritura que paradójicamente y curiosamente a veces dan el lenguaje de espalda, la espalda del lenguaje, perdón. Y Ricardo, desde su primer libro hasta el último, es una cosa que como lector creo que hay que agradecerle siempre. No solo no le ha dado la espalda al lenguaje, sino que tiene muy claro que de la misma manera que la madera es la herramienta del carpintero, la del escritor es el lenguaje. Y que todo lo que pueda venir lo vas a lograr a través del lenguaje. Y esto que estoy diciendo, pues alguien puede decir, pues claro, bueno, no es tan claro. Y ahora mismo, según estamos hablando aquí, de últimamente aparecer libros donde se valora y se alaba sus intenciones, su programa, digamos, vamos a decirlo así, y no su relación con el lenguaje. Por eso creo que hay que cuidar especialmente propuestas como la de Horda y como la de Ricardo en general, ¿no? Bueno, es un debate peliagudo ese, ¿no? Sí. Es un debate delicado porque efectivamente parecería una obviedad decir que la herramienta con la que alguien trabaja debe ser una herramienta, en fin, pulida, desde una herramienta resonante, debe ser una herramienta bien tenida, ¿no? Y no siempre es así. Digo que es un debate peliagudo porque supongo que también nos mete en un debate distinto, que puede ser el de ¿es literatura todo lo que llamamos literatura? ¿Todo lo que merece ser rótulo? No nos engañemos, la literatura está dentro de un gran sistema cultural, un gran sistema industrial, buena parte del cual bueno, no va destinado única y exclusivamente a lo que algunos escritores consideramos que debería ser la razón de la literatura, que es ser una herramienta de discernimiento y de conocimiento, sino bueno, que se contempla más como una forma de evasión. Yo sí creo que la literatura tiene siempre que atender a dos principios. Tiene que atender al qué, obviamente, tiene que contar algo bueno, que resuene en el ánimo del lector y de las sociedades que lo reciben, pero también tiene que atender al cómo. Tiene que ser cuidadosa, tiene que ser atenta, tiene que ser exigente con cómo traslada ese qué que
que la nutren, ¿no? Bueno, obviamente en mi repertorio de escritores y escritoras que me interesan, esas dos instancias siempre van de la mano, ¿no? Me cuesta mucho concebir una literatura que me pueda seducir desde el punto de vista del programa, como tú decías antes, pero que me pueda resultar indiferente desde el punto de vista del ropaje, ¿no? Que adorna y que no solo adorna, ¿no? Sino que hace más potente y más resonante ese programa, ¿no? Por ejemplo, ahora vengo de leer, está siempre bien, vale más citar a los otros que los mismos, ¿no? Cuando tiene uno que ponderar obras. Vengo de leer una novela ahora mismo que me había hecho un encargo Luis Muñiz para la Nueva España, que es el último premio Booker, la novela de un sudafricano, Damon Galwood, que se llama La Promesa. Es una novela que os invito a leer porque es una novela que es una radiografía de un tema fascinante, como puede ser los últimos 40 años de Sudáfrica, desde la Sudáfrica del apartheid a la Sudáfrica de Mandela o de Zuma o la Sudáfrica actual, pero está contado a través de una apuesta, en este caso además hablábamos de la tercera persona, hay una vuelta de tuerca, hay una investigación sobre el narrador en tercera persona contemporáneo de esa novela que hace aún más fascinante lo que si no podría ser simplemente un análisis sociológico, ¿no? Que uno, bueno, podría encontrar en la literatura, pero también podría encontrarlo a lo mejor en un libro de historia de Sudáfrica. Pues, ese maridaje, ese matrimonio, esa complicidad entre el qué y el cómo, para mí es una petición de principio, y en mi obra desde luego siempre ha estado presente. Lo cual debo decir que también desde el punto de vista del ganarte lectores no siempre significa que te los ganes, ¿no? Al contrario, muchas veces el lector, bueno, pues hay un lector más habituado a otro tipo de recepción del texto, ¿no? Que no siempre le resulta amable o agradable ese esfuerzo que obviamente él o ella tiene que poner de su parte. No, estáis aquí todos muy callados, ¿eh? O sea, yo estoy aburrido de escucharme a mí, ¿eh? Así que, vale, venga, bien, venga. Yo tengo una pregunta para tocar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Barajaste algún final distinto para la novela del que queda reflejado? Yo, si te soy sincero, la novela me gustó y el final lo encontré, digamos, un poco previsible, ¿no? Parece que conducía a ese final. ¿No? Oye, hay que ser. Significa que no han terminado de leer la todo. No. Bueno, se puede hablar del final, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, Diciendo, el final para mí fue apoteósico. Bueno, déjale que hable. ¿Ves? Me das esa palabra y la jodimos. Va por delante, que a mí es lo que me parece más difícil de un relato es dar con un final. O sea, empezar un relato despertando interés y seguirlo, bueno, pues, pero rematar un final de verdad. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento barajaste algún final distinto? No, el final se me impuso relativamente pronto, una vez entré en la tercera parte de la novela. Es decir, una vez se esboza la idea de la fuga, o sea, de la huida, ¿no? del marchar, de tal. Tenía claro que de alguna manera yo quería insinuar con el final una especie de circularidad. No sé si tú la has leído con esa clave. La novela, desde mi punto de vista, en el final, bueno, propone de alguna manera una especie de posibilidad de un nuevo inicio con otros protagonistas que ya han estado en el recorrido de lo que podríamos llamar la humanidad, ¿no? ¿Me permites, Ricardo? Sí, no, por supuesto, la sesión llegó hasta... Como la francesa, el mejor de los mundos posibles, o el mejor de los finales posibles. Para mí justo, entre unas imágenes, yo iba a leer, pero no me dejaron, para no desvelar, pues hay gente que no leyó el libro, me parece apoteósico. El final me parece apoteósico, me encantó, lo leí 3, 4 veces. Bueno,
sí debo decir, a raíz de lo que Ricardo, ¿no? De lo que Ricardo insinúa, a terminar un libro siempre es complicado. Siempre es complicado porque uno teme, bueno, no estar, precisamente lo has explicado bien, no estar a la altura de lo que le ha conducido hasta ahí. También este es un tema que no sé si Fernando lo plantea en los talleres, pero a mí siempre me ha interesado y me ha preocupado porque parece que al arte en general, no solo a la literatura, como disfrutadores le exigimos precisamente unos cierres que a la vida o a las historias que construyen la vida no siempre le demandamos, ¿no? Es decir, de hecho, creo que una de las grandes revoluciones que suceden en el arte del siglo XX, insisto, no solo en la literatura, pienso en el cine, por ejemplo, es aquello que Eco llamó la obra abierta, ¿no? Es decir, desacostumbrarnos, por ejemplo, a la idea de que una novela tiene que tener un final donde todo quede explicado, sí, o donde todo sea comprensible, o donde el lector cierre el libro con esa especie de tranquilidad de decir, lo entendí todo. Sí, que puede ser un poco artificial. Claro, que pasa, por ejemplo, en un género, hablábamos antes de géneros, un género que a mí me produce cierta pereza, que es la novela negra, ¿no? La novela negra suele llevar en sus presupuestos la idea de que al final el autor tiene que explicar todo aquello que normalmente en forma de enigma ha puesto sobre la mesa. Claro. Y a mí hay algo que me separa de ese tipo de libros. Hay una frase de Borges que decía que la solución del enigma casi nunca está a la altura del enigma. Y es verdad. Y sucede muchas veces en la vida, ¿no? O sea, nuestra vida está construida en torno a historias, muchas de las cuales no tienen final. Nosotros, y cualquiera que está aquí ahora mismo, si hace un poquitín de recuento de su propia vida, reconocerá que ha escrito novelas en esa vida que no tienen final. O que el final está por escribir. El único final que sabemos, no hace falta que lo mencione, pero otros no sabemos cómo van, ¿no? Y a veces es cierto que uno encuentra lectores que se quejan o que sienten cierta nostalgia, vamos a decir así, de un final más clarificador, ¿no? Sí. Yo por terciar en esto, sí que en el taller, y quienes este año, ahora los miércoles yo os vais a incorporar a aguantarme, me lo vais a oír más una vez, sobre esto siempre digo que los finales tienen un prestigio excesivo, que son más importantes en realidad los comienzos. Pero yo creo que es una demanda de nuestra educación. Sí, pero verdad, porque los finales, Ricardo fue el ejemplo, esa apreciación de si son abiertos, son cerrados, son felices, es una apreciación muy del lector, más que del escritor. Pero yo creo que pesa mucho, vamos a ver, nos hemos educado, todos los que estamos aquí, y ya es la poética que ha primado durante 2000 años, es que estaba hasta en su enunciado. Nos hemos educado en aquella poética, está en la retórica de Aristóteles, que dice que cualquier obra tiene que tener un argumento, un nudo y un desenlace. En el momento en que la literatura se cuestiona a sí misma esa idea de que no tiene por qué ser un reflejo de la vida, puede ser otra cosa, de que no tiene por qué haber una identidad entre obra y vida, también se cuestiona ese tipo de poéticas. Yo recuerdo la primera vez que yo de chaval vi, no sé si alguno lo habrá visto, y si la vio, si la aguantó hasta el final, el año pasado Marienbad de Michelangelo Antonioni, y una película que acaba de invitar una escena. ¿De Alain Resnais? De Alain Resnais, efectivamente, de Alain Resnais. Y una película que acaba de invitar una escena, yo la primera vez que la vi dije, hostia, el rollo, me acuerdo que la vi en la caja en Gijón, cuando había... Y yo pensé, para mí, el rollo saltó. El rollo saltó y ahora vendrá, pero no, pasaron unos minutos y el proyeccionista no, la película acababa así, acababa in media res. Y dices tú, bueno, claro, acaba en cierta medida como tantas cosas en la vida terminan, ¿no? Sin explicación, sin un final cerrado. Belén, no sé si tenías alguna cosa más. Vale. Hola, yo soy Nuria. Hola, Nuria. Del taller no vine el otro día. Quería comentarte lo del final, que dijo él. Yo soy una lectora de finales y muchas veces empiezo los libros por el final.
No quiero decir que me lea les 5 últimas páginas, pero a lo mejor sí les 2 últimas frases o les 3 últimas frases. Y también soy una fan de la novela negra, de la buena, ¿vale? Que ya que no tiene conclusiones, porque muchas veces lo que pedimos al final es que se comporte como una tesis y todo eso que tú al final tengas una conclusión y una especie de resumen comentado del libro. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que lo que menos me interesa seguramente de una novela y el final. Y estoy también de acuerdo en otra cosa. Si algo recuerdo de las novelas, que cada vez que me hago más mayor menos recuerdo porque empiezo a recordar sensaciones y no argumentos, y sé decirte, pues esta me produjo esto o aquello o lo otro, pero a veces hacer el resumen o incluso encontrar el título de una novela me cuesta. Creo que si algo recuerdo son los principios. Y si algo me queda en la cabeza, diré cómo empieza. Y yo creo que muchas veces empiezo por el final. Y cuando yo como escritora empecé por el principio y yo te leí la primera y te abandoné. Y no me preguntes por qué, porque es mucho más joven y bella. Volví a leer la de Cifalea y pensé que es mucho mejor en primera persona que en tercera. Mucho mejor. Me llegó mucho más, ¿vale? A lo mejor de una cuestión sentimental, sin más, sensitiva, puramente sensitiva y sensorial. En esta, que no la había leído, que la leí para el taller y quería ir a lo de la tercera persona, hay una tercera persona, pero una tercera persona muy personal. Y no muy personal porque se refleja el autor y se te ve ahí lo que quieres contar y bla, 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 sino porque la mueves todo el tiempo a lo largo de la novela y la paras cuando te parece y vuelves otra vez a arrancarla y arrancamos con en ese eso de que más o menos te quería decir. Y luego en torno a la distopía, que fue otra cosa que hablasteis, creo que está de moda. O a la moda, que dirían los franceses, porque lleva viendo distopía, yo que sé, no sé si desde el Ulises, pero seguramente desde los viajes de Gulliver, sí. Claro, por supuesto. Son universos distópicos para contar un mundo en el que estás viviendo que es mucho más tarde. Pero creo que ahora mismo se convirtió como la novela negra en popular, en pop, porque Netflix es una distopía constante y entra dentro del lenguaje de la gente. Supongo que hay una manera de vender libros, no te parece mal. O sea, no. De vender libros, no, de vender incluso un relato que no solo está en los libros, está en la vida. Hay artículos de periódicos distópicos, todo y ahora mismo todo es distópico y holístico, son dos cosas que están Sí, y la novela es distópica y circular, pero no es distópica en el sentido que yo digo y holístico, en el que se lleva, está hasta en las tiendas de dietética. Entonces, como también soy muy fan de la distopía, desde los viajes de Gulliver a Ulises hasta Fahrenheit, que seguramente es la que más habla del mundo en el que se está viviendo en este momento. Me pareció una distopía, me pareció interesante por lo que él decía, porque abre y cierra, porque hay una alfa y un omega en la novela y sobre todo porque hay esperanza, no es tan mala, ni tan terrible, ni tan terrorífica. Las cosas se acaben y vuelven a empezar de otra manera. Entiendo yo, que es lo que yo saqué, ¿no? Las cosas tienen que morir para volver a nacer. Yo creo que late de fondo un poco desde el punto de vista del autor, ¿no? Esa idea, no con la palabra esperanza, que a mí esperanza es una palabra que no me gusta. Y una palabra un poco sí, lo sé, ¿vale? Te entendí perfectamente. Pero sí que es verdad que en la novela hay ese, vuelvo a una palabra que usó Fernando antes, ¿no? hay ese programa de la segunda oportunidad. Por eso, obviamente, el animal que yo escogí es el mono. En el mono, yo creo que todos nosotros, el mono, por lo menos a mí me provoca siempre una doble respuesta. Por un lado, nostalgia. Pienso en la nostalgia del lugar del que venimos. Igual hay algún creacionista aquí que me dice que no venimos, no hay eso, pero bueno, si hay alguno, vamos a... Y al mismo tiempo un temor de una involución, vamos a decir así, que es algo que está encima de la mesa en la novela y de alguna manera se sugiere, ¿no? Frente a una idea
a veces puramente acrítica de que la evolución debe seguir siempre un tal, ¿no? Vamos a proponer la posibilidad de una involución a través de la pérdida de algunas de las características que nos separan del resto de animales, fundamentalmente el lenguaje. Hay otros, pero bueno, yo aquí he querido poner el foco y de alguna manera una de las tesis, si queréis, aunque hay una palabra que tampoco me gusta, que podría proponer la novela, y ¿existe humanidad sin lenguaje? ¿Hay posibilidad de seguir llamando a nuestra especie Homo sapiens si a esa especie se le hurtara la palabra como instrumento de conocimiento y como instrumento de comunicación? Bueno, y una de las preguntas que queda abierta aquí. Muy bien, gracias, Nuria. Bienvenida por lo que me toca. Más cosas que quieras comentarle a Ricardo. Sí. Bueno, dos preguntas breves. Una era que, bueno, yo me lo leí, la verdad es que me leí la novela de una sentada, como en mi pueblo, de golpe, ¿no? Entonces me pareció más un cuento de terror que una novela. Y entonces una pregunta es si en algún momento se le plantea extenderla a una novela más grande y digamos que tenía más páginas y la comprimió, o salió así porque salió así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que me ha llamado mucho la atención lo que dice, que ya la novela cuando uno la escribe ya le pertenece al lector, ¿no? Entonces, como algo me pertenece a mí, yo leyéndola me venían más referencias cinematográficas que literarias. Entonces la pregunta es si ha tenido mucho peso el cine más que la literatura o no. No sé. Bueno, la distancia es la que yo escogí. Desde el primer momento sentí que este era un texto, llámalo novela, llámalo breve, llámalo cuento largo, tampoco me importa mucho. Esto es un poco una discusión como la de las etiquetas, ¿no? Es narrativa, que es algo que aquí me interesa. No escogí ni la dramaturgia, ni la poesía, ni el ensayo. Escogí la narrativa para intentar contar esta historia. Que esta historia se condense en esta distancia, que para mí es una distancia muy querida, además, una distancia que he tratado antes en La Ofensa y en La Noche Feroz. Es una distancia en la que me siento cómodo, esa distancia entre las 80 y las 120 páginas, Medio fundista. que obliga a trabajar con mucha contención en lo que es la extensión del texto, pero al mismo tiempo con mucha intensidad, porque tienes que contar mucho en poco, ¿no? Trabajas más por decantación que por acumulación, ¿no? Es un trabajo de una novela de 300 páginas, ¿no? Eso por un lado. Esa distancia de la nouvelle o de la novela con la doble L que dicen los italianos, a mí me resulta muy atractiva y en ningún momento se me pasó por la cabeza que Horda pudiera convertirse en una peripecia más amplia. Ni sentí tampoco en ningún momento que podía contar todo lo que quería contar en 20 páginas, ¿no? En un cuento de 20 páginas. Era esta un poco el aliento y la distancia, también con esta estructura tripartita que me es muy querida, ¿no? Que también es bastante habitual en muchos de los libros que escribo. Y respecto a las referencias cinematográficas, pues sí, son obvias, pues es imposible escapar al influjo de mucha obra visual que está presente en la novela, siquiera sea también porque en la novela se plantea de alguna manera una especie de antagonismo en el cual yo no creo, pero que quería plantearlo de un modo, digamos, dramático, entre una constelación de la palabra y una constelación de la imagen. Es evidente que desde esa óptica y desde el propio lenguaje que la novela utiliza, las referencias pues, cinematográficas pesan tanto más que las literarias. Pero bueno, tampoco puedo decirte que tuviera una obra en la cabeza. Obviamente en el momento que meto un mono, pues ya sé que a la gente le va a resonar El planeta de los simios, o en el momento que meto un libro, pues a la gente le va a resonar Fahrenheit. Es imposible escapar de la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Es decir, hay una serie de referentes y casi vale más, pues ya desde el principio decir, bueno, pues ahí están las cartas, ¿no? No vamos a andar con... No, sí, obviamente esta es una novela que dialoga con una tradición distópica fácilmente identificable
identificable y seguramente que dialoga con todo un imaginario visual que también es bastante fácil de identificar. La portada es un guiño al cine clarísimo. No sé si eso es... Bueno, la portada en las que yo, vamos, no tengo nada que ver, esto es un trabajo de un dibujante sardo que la editorial me la propuso y la verdad es que no tuvimos, vamos, yo no tuve ninguna duda, ¿no? Parece, y no es así, parece uno de esos casos donde la obra está hecha para el libro y no, la obra es una obra completamente independiente, pero de una fuerza y tiene curiosos. Sí, sí, a veces, a mí me lo contaron también con La ofensa, no sé si alguien tiene en la cabeza todavía. Sí, sí. La ofensa era un soldado alemán que se tapaba la cara. Y bueno, la novela trataba de un soldado alemán que perdía la sensibilidad, ¿no? Y yo recuerdo que cuando por primera vez vi aquella foto, es una foto rara, porque un soldado alemán, hay una foto de época, en los años 40, un tío haciendo así, son de esos momentos en los que uno piensa que la obra estaba hecha, esta foto estaba hecha para ilustrar un libro que había escrito un chaval de Gijón, ¿no? Pues no es el caso. Y en el caso de Lorda lo mismo. Pero sí tiene mucha fuerza. Más cuestiones que quieres comentar, Ricardo. Yo le... A ver, bien. Marisa, luego tú, luego Marisa. El hecho de que sean los niños los tiranos en este caso, te da la impresión de que es como si estuviera el futuro roto, ¿no? De alguna manera. El futuro roto, ¿eh? Sí. ¿En qué sentido? Porque son niños, ellos son los que de alguna manera continúan con la vida, ¿no? Con la vida que ya está hecha. Entonces tienen a los adultos sometidos. Entonces a mí eso me dio la impresión como de que porque estaban muy resabiados por la situación y quitar la palabra por alguna manera, con eso te despojaban de todo. Y que fueran niños, pues era el futuro, son el futuro. Como veis, los que hayáis leído la novela, obviamente la novela tiene tres partes muy claras, ¿no? La primera parte, digamos que se nos plantea un mundo, se nos presenta un mundo. En la tercera parte hay la evasión de ese mundo y en la parte central es la tesis de la novela. La parte central, el discurso de la mujer, las palabras, dijo la mujer, bla, 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 las palabras, dijo la mujer, recoge de alguna manera es la parte, vamos a decir, panfletaria, ¿no? Es donde yo suelto el panfleto, lo que os quiero colocar, ¿no? Y ahí es donde se explica, como tú de alguna manera insinúas, qué ha llevado a constituirse esa sociedad. Porque en esta sociedad se ha obrado esta extraña inversión en dos órdenes, ¿no? El orden de lo biológico, donde los que mandan no son los adultos sino los niños, y ligado a ese, el orden jerárquico. No conocemos sociedades donde los niños detenten el poder, ¿no? ¿Cómo justificar eso desde el punto de vista de la economía narrativa? Bueno, a mí se me ocurrió que la tesis de fondo era precisamente eso, ¿no? El desprecio al lenguaje, la destrucción del lenguaje, la manipulación del lenguaje, el uso perverso del lenguaje había motivado por parte de la redundancia frágil de la sociedad, o la parte que primero recibe una educación a través de la palabra y desde ese punto de vista un sometimiento, que son los niños, una rebeldía, una revolución. Como veis, esa rebeldía, esa revolución está vagamente contada, porque es difícil encontrar una justificación para la construcción de esta sociedad. Es decir, me interesaba relativamente poco cuál fue el proceso para el que se llegó ahí. Y de hecho, yo tuve que resolver un problema complejo también, que es cómo los adultos olvidaron que ellos fueron primeramente niños, porque no se dice exactamente en qué momento esta sociedad ha nacido. No se sabe cuando él aparece por primera vez en la novela cuántas generaciones han pasado, pero sí se insinúa que todos los protagonistas adultos de la novela han sido niños en algún momento y lo han olvidado. Esto obviamente era relativamente difícil de ordenar y de organizar, y precisamente
precisamente para huir de esa idea de tener que explicarlo todo, es por lo que yo no lo hago. Lo dejo un poco al albur. Le concedo también al lector esa Una decisión muy de poeta. Sí, bueno, y es una decisión que creo que también tiene que ver con el respeto a la inteligencia del lector. Antes, cuando yo decía mi queja respecto a ciertos productos novelísticos, donde todo se le explica al lector como si el lector fuera idiota, creo que también es una ofensa a la inteligencia del lector, ¿no? Es una ofensa a la verdad de la historia, por un lado, más que a la verdad, a la verosimilitud, pero también es una ofensa. Es como si Kafka hubiera tenido que explicar por qué Gregor Samsa un día se despierta. No se puede explicar eso. Claro, Ese es el atractivo de la historia. El genio de la metamorfosis es que tú entres en una novela donde sucede un imposible, pero salgas de ella, asumiendo que se te ha contado una historia completamente realista con unos mimbres que en la historia de la humanidad no han existido nunca. Sin embargo, a ti te importa un carajo, que al final eso no se sostenga desde el punto de vista... ¿A quién le importa que nadie, desde que hay noticias, se haya levantado por la mañana siendo un bicho? Pero claro, Kafka se hubiera equivocado tremendamente si nos hubiera explicado qué pasó para que Gregor se convierta en un bicho. No sería Kafka directamente. Sería otra cosa. Bueno, yo creo que respondiste un poco más que pregunta, inquietud antes con lo de que no creías en ese antagonismo entre la imagen y la palabra. Y entonces, eso, coméntate que mi percepción, eso, me resultó un poco incómoda una parte, la parte de Magma, que entiendo que es parte del world building, que es consistente y que está muy bien encajada dentro de tal, y entiendo que la tesis va más allá, como bien explicaste. Pero sí que yo verdad que eso, cada vez que aparecía Magma me generaba como esa inquietud de que entiendo que puede estar inspirada en todo el tema de Instagram, TikTok y demás, este consumo de imagen, tal. Y nada, pues eso, saber un poco si se me escapa algo que había detrás de Magma, y otro si te preocupa que pueda translucir un poco esa crítica, que entiendo lo que tú dices, que la tesis va más allá, pero que pueda translucir un poco esa crítica a esta historia de las redes sociales, que en parte ya es cierta, pero bueno, que también se pueden utilizar y a veces menospreciamos lo que podemos leer, por ejemplo, en redes sociales y demás. Eso, sí, a lo mejor que transluzca demasiado y que algunos defensores acérrimos de que los adolescentes no hacen otra cosa que ver TikTok sientan que ellos están dando la razón, o que a lo mejor algún adolescente que está en TikTok siente un poco esa incomodidad. Entiéndote perfectamente, y una pregunta muy interesante, porque lo que yo no querría y que se sintiera en ningún momento, precisamente un poco lo que hicimos antes, ¿no? que yo opongo mi creencia en que la galaxia de la palabra es infinitamente más pura y más tal que la galaxia del... No, lo que sí creo, o sea, mi idea es palabra e imagen, no palabra o imagen. Es decir, no me interesa para nada la exclusión, sino la inclusión. Y si rompo una lanza, o quiero romper una lanza en favor de algo que a veces creo que tendemos a olvidar. Y hay que hablar de la historia de nuestra cultura, y aquí hablo ya de Occidente directamente, hasta hace muy poco, y aún hoy, ninguna fábrica de imágenes tan poderosa ha habido como el lenguaje. O sea, a veces pensamos, no nos damos cuenta de que las imágenes más pregnantes, más poderosas, muchas veces de nuestra cultura, las ha generado la literatura y las sigue generando la literatura, ¿no? Pensemos, tengamos otra vez todos 14 años o 15 y sintamos lo que sentimos la primera vez que leímos a Poe, ¿no? Ese estremecimiento de decir, joder, hay alguien capaz de inducirme temor con palabras, ¿no? Hay alguien capaz de que esté leyendo La Máscara de la Muerte Roja o la narración de Arthur Gordon Pym y estoy acojonado, y no solo estoy leyendo a un tío que solo utiliza signos, o sea, aquí no hay ruidos, no hay vestuarios, son signos blancos, negros sobre blanco y encima escritos a 150 años, ¿no? O sea,
a veces creo que tendemos a olvidar, o no olvidar, pero sí como a despreciar la capacidad que la literatura, en sus múltiples manifestaciones, ha tenido y sigue teniendo de generar no solo relatos, sino un relato que construye un imaginario, ¿no? Pero por supuesto yo no digo que sea un negador, al contrario, la mayoría de mis libros creo que establecen un diálogo, no solo de tú a tú, sino en muchos casos de admiración plena hacia las distintas manifestaciones de la imagen, sobre todo la pintura y el arte, que, bueno, es una cuestión educativa a mí más me ha interesado, pero todas las manifestaciones de la imagen, la fotografía, el cine, incluso las manifestaciones contemporáneas en forma de videoarte, ¿verdad?, para mí son un nutriente fundamental. Lo que me resulta a veces conflictivo de asumir es que se nos quiere imponer una especie de negación de un paradigma que ya no funciona, ¿no? Y que ha sido, aparentemente, no, eso no creo que debamos consentirlo ni por ello. Más allá, que tampoco era lugar de hablar de los riesgos de una cultura únicamente de la imagen. No creo que... Efectivamente tú lo has explicado bien. Y es tan obvio la crítica que uno puede hacer a las redes sociales, pero es tan frágil al mismo tiempo y tan débil quedarse solo en eso, como si las redes sociales solo fueran eso, ¿no? O no estuvieran instituyendo nuevas narrativas, ¿no? Sí, Sí, bueno, yo quería decir primero que me gustó mucho el libro y segundo que a mí me recordó a dos películas. Me recordó, por supuesto, al Planeta de los Simios y me recordó a Tiempo de matar a un niño. Y es que, no sé si pensaste en esa película al escribir... No, un poco lo que respondí antes a tu compañero, pero bueno, el hecho de que insistas en esta pregunta por los referentes sí me permite introducir otra idea que es interesante para los lectores, ¿no? El lector no debe pensar que el escritor es consciente de, no sé cómo decirlo, o sea, que tiene encima de la mesa todo el mapa de referencias o todo el... No sé cómo explicarlo, estoy explicándome muy bien. O sea, cuando... Perdona, es que te quería preguntar otra cosa antes de eso. Que te quería decir que yo interpreté lo que tú escribiste, que a lo mejor me equivoco, por supuesto, como que los niños han visto que los adultos, en este caso a través del lenguaje y a través de muchas otras cosas, pero sobre todo a través del lenguaje, cómo corrompían, cómo mentían, cómo hacían daño, cómo cometían arbitrariedades, cómo incitaban al odio, y que en su pensamiento infantil lo mejor era erradicar el lenguaje. Y luego interpreté el final como dando a entender que cuando se encuentra el mono macho con la hembra, Sí. que si hay una especie que vuelve a evolucionar, que a ver si lo pueden hacer mejor, como una especie de principio del planeta de... Sí, bueno, la idea era esa, ¿no? Un poco lo que hablábamos en la primera pregunta que lanzaba Ricardo, que yo decía que la novela proponía una especie de circularidad en el sentido de un nuevo reinicio, ¿no? No sé si para recorrer, obviamente eso no le importa al narrador de Horda ni al autor, no sé si para recorrer los mismos pasos y llegar al mismo tipo de sociedad, pero sí como jugar un poco con la idea de un mundo que colapsa, un mundo que finaliza, pero que eso no significa que con el colapso de ese mundo todo se acabe. Y respecto a la lectura que dices, sí, un poco la idea es esa, ¿no? Vamos a ver, Horda, y yo espero que todos la hayáis leído con esa mirada. Horda es una fábula. Es una fábula, tiene un componente que creo que remite directamente a la idea de la literatura como fábula. Antes Nuria citaba uno de mis libros de cabecera, que son los viajes de Gulliver, ¿no? Es una enorme fábula sobre... Es una fábula eso, en la que aparecen gigantes, enanos, hay animales, hay
islas maravillosas, pasan cosas que atentan constantemente contra la verdad del mundo que conocemos, pero son verosímiles en el mundo alternativo que el escritor construye, ¿no? Y esta idea es muy importante en la literatura. El escritor no escribe cosas, al escritor no debe importarle la verdad de lo que escribe, lo que debe importarle es la verosimilitud de lo que construye. Por eso antes me refería otra vez a Kafka, ¿no? Kafka es el gran maestro de la verosimilitud, porque es capaz de sostener en el aire historias que no suceden, es imposible que sucedan en la vida real, pero que sin embargo en la vida de la ficción son de una solidez que la novela más realista no ha logrado alcanzar, y encima obran el misterio de informar, de conformar y de alguna manera diagnosticar esa vida real con más intensidad que novelas que se dicen o se quieren o se reclaman realistas, ¿no? Pues bueno, yo creo que no, leyendo Horda hay que mantener también un poquitín esa, hay que tener salud de cruz encendida, ¿no? Que estamos ante una obra que propone moverse un poco también en el territorio de la fábula, ¿no? Toda fábula también de alguna manera integra una enseñanza moral, o al menos aspira a ella, ¿no? Propone ciertas claves vamos a decir así, como pedagógicas, ¿no? Yo creo que todo eso está en la novela. Y respecto a la película de Chicho, joder, pues la verdad es que la vi hace tantísimos años que no me acuerdo nada de ella, ¿no? Más personas me la han mencionado aparte de mí. ¿Cuándo salió el libro? Pero tengo un recuerdo vaguísimo así que si está la novela. Fíjate, yo tenía más presente, seguramente mientras la escribía me venían más los niños de Polvos Malditos, ¿no? Aquellas novelas, aquellas películas de serie B de los años 40, 50 que fantaseaban un poco con la idea de la invasión esta alienígena y una civilización que, bueno, que tomaba cuerpo a través de es así, sí, los ladrones de cuerpo. Sí, Belén. Sí, aunque no me guste la palabra, a mí lo que yo saqué en conclusión, la lección de tu libro, el lenguaje, el tesoro de tu libro es el lenguaje. Porque, a ver, yo no sé el resto, pero yo tenía que tener el diccionario a mano permanentemente. Y eso dice, creas las imágenes con tu lenguaje, escribes la imagen. El final para mí, se vuelvo a repetir, fue apoteósico porque lees y ves. Tú escribes y yo veo la imagen. Bueno, vamos a ver, en una novela donde el lenguaje es el mensaje, claro, el lenguaje tiene que ser el protagonista también de alguna manera, ¿no? Esto es cierto que sucede en todo lo que escribo. Pero lo bordas, Ricardo, por favor. Soy un autor que hace un poco de la exigencia por un uso del lenguaje, pues un poco su marca de agua, ¿no? Es lo que me ha preocupado siempre como escritor, y además he tenido claro que es la única renuncia a la que no podía faltar. Es decir, es posible que a veces en mis libros haya, no sé, bueno, pues faltado otro tipo de... pero nunca creo haber faltado a la exigencia hacia el lenguaje. Incluso aunque este lenguaje se manifestara en textos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, Niños en el tiempo, La luz es más antigua que el amor, son libros donde creo que hay un gran componente poético. Medusa es un libro prácticamente ensayístico, es una falsa novela. Derrumbe es un libro donde se utiliza un lenguaje lesivo, en muchos casos para el lector, un lenguaje ofensivo, un lenguaje que hiere, y sin embargo en todos hay una petición expresa de mantener una exigencia alta en ese manejo del lenguaje y por lo tanto también en la exigencia del otro lado de quien lo reciba. Yo creo que el lenguaje tiene que conmover, tiene que perturbar a quien lo recibe, ¿no? Tiene que causarle un sobresalto, ¿no? Un lenguaje que no... Vuelvo a Kafka. Kafka
de ser escritor, posiblemente menos metáforas utilice en su literatura, pero cuando utiliza una, te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Yo recuerdo el final del Proceso, cuando Kafka dice aquello de como si la vergüenza hubiera de sobrevivir. Claro, cuando un escritor es capaz de un hallazgo de esa magnitud, uno se da cuenta del poder que tiene entre manos, ¿no? Del poder enorme que tiene el lenguaje, no solo de construir mundos, que eso ya lo sabemos, sino de generar en quien está al otro lado ese tipo de conmociones, ¿no? A través de una imagen, a través de una metáfora, a través de una comparación. No sé, no tenemos que citar a Kafka, pero podríamos citar a cientos de Kafka está bien. Traigo a Kafka aquí a colación porque Kafka es un autor nada sospechoso de utilizar las palabras de un modo gratuito, ¿no? Es un autor que de alguna manera pesa cada palabra que utiliza, ¿no? Y por ejemplo, cuando destella una metáfora, que insisto, son poquísimas en su literatura, joder, tiene una capacidad de impacto, este final del Proceso, el tío que muere, ¿no? Y el último pensamiento que se lleva es como si la vergüenza hubiera de sobrevivir, como la vergüenza de su propia muerte, desde una... Bueno, es un recuerdo que te acompaña. Yo tengo 51 años y te vi leer el Proceso con 14 años y 37 años después me acuerdo de las últimas frases. Una cuestión más, porque tampoco es cuestión de abusar de los anfitriones de esta casa. Porque tengo que dar una serie de avisos y si alguien, si Ricardo lo tiene a bien, quiere que le firme el libro, pues también lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacerlo todos si aprovechamos el tiempo. Dicho sea de paso, me ha gustado mucho cómo ha ido la sesión, espero que Ricardo haya estado a gusto y que habéis tenido intervenciones de las que todos podemos aprender. Si no hay ninguna cuestión más, bueno, agradecerle a Ricardo que haya venido, espero que haya estado a gusto. Sí, yo en esta casa siempre podríamos estar hablando mucho más, siempre estoy a gusto. Mieles, pero es una cuestión también de... plaza fuerte. Es una cuestión de estar también... Bueno, la próxima sesión, en teoría, no tendría que ser una sesión con visita de autora en este caso, pero lo va a ser. Entonces, por unas cuestiones de calendario, y yo creo que es importante que seamos flexibles, fíjate, lo digo yo con este cuerpo cañero, ser flexibles, y facilitar que todas las cosas se den de la mejor manera posible. Con lo cual, el próximo día 19, que será la siguiente sesión, todavía no habremos tenido una sesión ordinaria en la que nos veamos todas vosotras conmigo, pero sí que después de esa sesión ya tendremos 3 seguidas en las que trabajaremos sobre aspectos que hayan quedado sin tratar o por ver ellas del libro de Ricardo y del siguiente libro. Mañana o pasado, no lo sé, pero siguiente mañana por un grupo de WhatsApp en el que estáis todas, os proponer un primer ejercicio de escritura para que lo quiera hacer que tenga que ver con el libro de Ricardo. Miguel y yo ya nos ponemos en marcha con una de las cosas que os anunciamos el día que anunciamos la actividad, que es crear una pequeña biblioteca los miércoles yocos, en la que incluiremos, aparte del libro que leamos en este caso de Ricardo, un libro más de él y un libro de un autor o una autora que podríamos pensar que puede ser agradable de su familia. Había pensado, por ejemplo, en Su Mundo de un libro, seguro que estarás bien acompañado, ¿no? Bueno, pero es muy exigente, ¿no? Bueno, Lo digo por el tamaño. sí, Es un mundo se lo dejo para cuando tenga tiempo. 1000 páginas. Fernando, por favor, hazle caso. A ver, pero la biblioteca de los miércoles yocos no es una obligación, es una opción. Joder, no sé por qué me meto yo en esto. Sí, venga. No, joder, que puedes escoger un del hilo más... Vale, lo pienso. Sí, Pero un por tema favor. más ligero. No, mira, ¿puedo Sí, intervenir? Claro, no se puede. El Festival de Venecia acaba de abrir Ah, es con verdad. Ruido de Fondo, Ruido de Fondo. la última película de Noah
Yo, además es mi novela favorita de Mejor del todavía. libro. Yo os invitaría a Ruido de Fuego. Mejor Es que todavía. su mundo igual jodéis la biblioteca con el primer libro. Es que son 1000 páginas, tío. Bueno, a mí es que me gusta mucho ese Sí, libro. ya. Sí, cabrón, pero luego tú escribes libros de 50. No, de 50 no, de 70. A ver, de 50 no, pero es que la poesía... no La puedes... poesía, la- ¿sabes? Bueno, el día 19, y me dice Miguel que a partir del domingo, me dijiste, Miguel, ya podéis tener el libro a vuestra disposición, va a venir la novelista Leticia Sánchez Ruiz, ¿eh? Vamos a leer de ella una novela que se llama La biblioteca de Max Ventura. La idea también mía es ir cambiando de tonos, de estilos, también apreciar la variedad del ecosistema de la literatura que hay entre nosotros, y que ella misma define como una novela de intriga sobre el mundo de las escritores, el laberinto de las bibliotecas y el misterio de los libros. Entonces ese va a ser el siguiente libro, y el día 19 vendrá Leticia Sánchez Ruiz, y luego ya a partir de ese día hasta que acabemos el trimestre, pues ya tendremos una serie de sesiones en las que trabajaremos las cosas que hablemos aquí, y yo os iré proponiendo, os iré haciendo propuestas, ¿vale? Que muchísimas gracias por la respuesta, y sobre todo muchas gracias a Ricardo, que siempre está cuando se le llama, y que esto espero que sea al principio, como dijimos, Miguel y yo el día que lo presentamos, con mucha humildad, con mucho entusiasmo iniciamos esto, pero también con mucha ambición. Es decir, si empezamos algo, vamos a hacerlo para que sea algo que merezca la pena, ¿vale? Y creo que no podíamos empezar de la mejor manera posible. Así que bueno, si alguien quiere que Ricardo escriba el libro, estoy hablando con él. Pues, Sí, me quedo. Pues, podéis hacerlo. Tengo que ir al baño primero. Pues muchas gracias.